quería empezar con Sonia, que nos dieses un poco de luz en por qué, ¿no? Consume un adolescente, por qué empieza a vapear, por qué empieza a fumar, por qué empieza a consumir, bueno, pues marihuana, otro tipo de sustancias, ¿no? Que es un poco el primer, bueno, pues yo como persona que todavía no he llegado a esa etapa, pues me da pánico, ¿no? El pensar en pues eso. Mira, tenemos que partir de la idea que la adolescencia es una etapa repleta de cambios, es una etapa llena de inestabilidad para los adolescentes que tienen que hacer frente a unos cambios. Muchas veces nos ceñimos únicamente a los físicos, pero la adolescencia va mucho más allá, ¿no? Tienen que hacer frente a unos cambios físicos, psicológicos, cognitivos, sociales y emocionales, ¿no? Unos cambios que no siempre son fáciles de aceptar y que producen mucha inseguridad, mucha inestabilidad, ¿no? Si a eso se le sume además que es una etapa donde el adolescente necesita buscar nuevas experiencias y estas experiencias muchas veces están asociadas al riesgo, es fácil poder llegar a sentirse atraído por algún tipo de droga, ¿no? Por el alcohol, por el vapor, por cualquier tipo de droga que me acerque a sentir unas nuevas experiencias asociadas al riesgo que me hagan sentir esas emociones que yo muestro muchas dificultades para modular correctamente a máxima intensidad, ¿no? Entonces, ¿por qué un adolescente puede mostrar interés por algún tipo de consumo? Puede ser por encajar en un grupo que consume el resto de iguales, y la manera de acceder a él, de sentirse aceptados, es haciendo el mismo consumo que el resto de adolescentes que lo forman, ¿no? Otro simplemente para sentirse bien. Está muy asociado a lo que decía antes, por puro placer. ¿Por qué? Porque es una nueva experiencia que me hace sentir físicamente un placer que hasta a este momento no había sentido, ¿no? Muchos adolescentes también consumen para sentirse mejor, y mejor huyendo de un agobio, de un malestar interior, de ansiedad. Estamos viendo que después del confinamiento en la adolescencia, el aumento de la depresión es muy elevada, de las enfermedades mentales. Entonces hay adolescentes que consumen simplemente para olvidar un rato ese malestar, ese agobio interno que sufren, ¿no? También, y estos son el menor número de adolescentes, pueden consumir porque se sienten solos, ¿no? Porque no se sienten acompañados por unos adultos que son referentes, ¿no? Entonces ese sentimiento de no sentir el apego de un adulto que le guía, que le cuida, que le comprende, que le apoya, hace también que se refugien en las drogas, ¿no? Y sobre todo, muchos adolescentes han empezado a consumir el vapor. ¿Por qué? Porque existe en nuestra sociedad muchos bulos en torno a él. Entonces, se ha normalizado que el vapor no es tan adictivo o tan nocivo como el tabaco, y eso no es verdad. Entonces, esa normalización entre la edad de adolescentes ha hecho que de forma exponencial se aumente mucho el consumo de vapor, ¿no? Que muchas veces está asociado a la marihuana, ¿no? Ese vapor. Entonces, también puede ser que nuestro adolescente que ha empezado a consumir sea por no solo una única causa que acabo de decir, sino pueden mezclarse de que no se sienta bien en el grupo porque no acaba de encajar, además se siente un poco perdido porque no sabe hacer frente a los cambios, y encuentra que en casa sus adultos de referencia no le comprenden o no le apoyan o no validan lo que sienten de una forma efectiva. Entonces eso hace una mezcla explosiva que lleva al adolescente a probar cualquier tipo de droga. Marlis, como nos ha unido ya Sonia el tema de, bueno, pues la falsa apariencia, ¿no?, de inocuidad que tiene el vapear, que de hecho muchos padres, que tú y yo lo hemos comentado, dicen, no, mira, le compro un vapeador porque prefiero que vapee a que fume, pensando que vapear es aquí totalmente inocuo.
Cuéntanos un poco lo que sabemos hasta ahora lo que ya sabemos, ¿no? Que indica que el vapear es nocivo. Siguiendo un poquito la línea de Sonia, es importante recalcar, sobre todo los adolescentes, ellos van a enfrentar en esta etapa muchos desafíos, presiones, van a tener estrés, y todo esto hay que saber que los niños en la adolescencia todavía su cerebro está en desarrollo y está madurando, ¿vale? Que esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay partes del cerebro que crecen de manera y en tiempos diferentes. Hay una parte del cerebro que es esa parte que se encarga como de la atención, controlar los impulsos, el ánimo, el autocontrol, que es la corteza prefrontal, que sería lo que está detrás de los ojos. Pero hay otra parte del cerebro que esta parte de la corteza prefrontal se madura o viene siendo la maduración hasta los 25 años. Imagínate, si un adolescente todavía tiene esta parte de autocontrol que todavía no está totalmente madura, y a esto se le suma otra parte que son las amígdalas, que tiene como una respuesta, las amígdalas cerebral, que es la parte instintiva de emoción, de agresión, de la impulsividad. Entonces muchas veces los adolescentes actúan de la manera que actúan porque quizás esa parte que madura antes tiene una respuesta más rápida. Entonces, ¿qué pasa? Si ese niño está sometido a estrés, a las redes sociales, y vemos que dicen que tu vapear no es malo, inclusive padres que compran los vapers porque prefieren que vapeen a que fumen tabaco, sabiendo que el vapeo es un dispositivo electrónico, como lo explicamos una vez en tu podcast, que tiene sustancias que son nocivas, porque no solamente la nicotina, trae saborizantes, aromatizantes, trae unos compuestos como glicerina, propilenglicol, y cuando estas sustancias se queman, porque este líquido que van a vapear, que van a inhalar, produzca daños, y que son daños que a nivel respiratorio, sobre todo pueden extraer como infecciones respiratorias, pacientes que son asmáticos, pacientes con fibrosis quística, EPOC, o sea, como las personas creen, porque al final estamos en ese vapor que tiene sustancias que inclusive son cancerígenas. Entonces, todo lo que sea, tanto el tabaco, el cigarro que fuman las personas, como el vapeo, produce el mismo daño. Y a veces creemos, y es una forma como un trampolín para que esos adolescentes, en vez de vapeando, puedan consumir nicotina y hasta drogas como la marihuana, que ya estamos viendo que usan el vape para usar este tipo de drogas. Lo que pasa es que yo pienso que como es algo que ven no tan ilegal, es algo social aceptable. Entonces, todo lo que es socialmente aceptable o de fácil acceso, lo ven como algo inocuo, que no hace daño. Y no es así. Sí, no sé, yo creo que con el paso de los años habíamos conseguido, porque ¿verdad? Me parece algo muy importante. Ajá, que iba a hacer un hincapié aquí. Ahora yo no la oigo. Muchas veces, ¿sí? ¿Me escuchas? Ay, no me digan eso. ¿Hola? Sí. Ajá, que quería hacer algo muy importante. Sí, porque, te escuchamos. Sí, que es muy importante que los padres y todo el mundo sepa que existen dos tipos de daño por el consumo de cigarro, que es el humo de segunda mano, pero está el humo de tercera mano y nadie habla de ese humo de tercera mano. Y es importante que sepan que las personas que fumen, aunque no fumen al lado de la persona y fumen fuera de la casa y fumen en el coche, los químicos de ese humo invisible, que es el tabaco que queda impregnado en la piel, en la ropa, en el aliento, en los objetos, en el suelo. Un bebé cuando gatea y un padre fuma, está inhalando todos esos componentes del cigarro que apagó a lo mejor hace 3 horas. Y a veces pensamos que es solo el humo lo que hace daño cuando la persona fuma. Entonces, dentro de estos conceptos es importante que sepan que el humo de tercera mano existe y que tiene más de 250 compuestos químicos que alteran y afectan a las personas que no fuman y que conviven con personas fumadoras. Entonces, no basta a veces nada más no fumar al lado. Hay estudios que demuestran que si tú en los coches, en los asientos, en la ropa, meses después los niveles de nicotina, alquitrán, de cotinina, de
todos los compuestos del cigarro quedan impregnados inclusive hasta por 1 año, inclusive más. Entonces es importante hacer un poquito de reflexión sobre este humo de segunda y de tercera mano. Muchísimas gracias, Marlis, por aclararnos esto. Yo creo que es importante, ¿no?, lo que nos han dicho hasta ahora. Bueno, ¿por qué tiene esa necesidad el adolescente de probar cosas nuevas, por un lado? Por otro lado, bueno, pues los riesgos que tiene también en un cerebro en desarrollo, que como bien nos ha explicado Marlis, al final se está desarrollando hasta los 25, con lo que al final nos puede afectar de forma negativa. Y luego el problema que durante años no hemos conseguido ver como negativo el tabaco, que estaba algo socialmente aceptado, no hemos conseguido que ya no esté socialmente aceptado y de repente ha aparecido un nuevo sistema que se ha aceptado socialmente, pero que verdaderamente es más negativo de lo que a priori nos habían hecho pensar, ¿no? Entonces es importante que los padres sean conscientes de que el vapear no es inocuo, que vapear sin nicotina tampoco es inocuo, que el problema no es la nicotina, que el problema, como bien ha dicho Marlis, es mucho más de todos los compuestos que hay detrás que siguen siendo cancerígenos igualmente. Y además, lo que hemos dicho, ¿no? No vale con que no fumes delante de un niño o de un bebé, sino que no se debería fumar en el mismo recinto, sea coche, sea casa, por todo lo que ha explicado ella, ¿no? Y yo quería ahora, por no alargarnos mucho más, decirle a Sonia, y luego ya también que lo concluya Marlis, ¿cómo podemos prevenir, no? Yo siempre les digo, por todo lo que hemos hablado tú y yo siempre, que en los que estamos en las etapas previas a la adolescencia es importantísimo, ¿no?, trabajar esa comunicación y esa confianza con nuestros hijos para cuando llegue la etapa de la adolescencia, donde lógicamente se va a ver resentida sí o sí, porque es es una etapa en la que nos cuesta más, ¿no?, tener nos cuesta entenderla, la adolescencia. Entonces eso se asocia muchas veces a lo que decíamos antes, que hay muchos adolescentes que muestran dificultades para hacer frente a esta nueva etapa por estos cambios que comentaba antes y que además sienten que sus familias, ¿no?, sus progenitores, que antes eran su pilar, han dejado de serlo. ¿Por qué? Porque no están, no tienen un vínculo, ¿no? Entonces, como tú decías, la base de todo para la prevención es la comunicación, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer como familias es no esperar a la adolescencia para hablar de drogas y para hablar de su prevención y sobre todo de las consecuencias del consumo, ¿vale? Porque hay muchas familias que se esperan a cuando los hijos ya han hecho el primer consumo. Entonces, la información va a ser clave desde bien pequeños, de ir informando, siempre ajustando esa información a la edad de cada niño. Y cuando lleguen a la adolescencia tienen que tener un conocimiento de qué es una droga, cómo afecta y el por qué esa droga es tan nocida para mi vida. No solo a nivel físico, sino que me va a comportar muchos problemas a nivel social, ¿no? Entonces, ¿cómo lo conseguimos? La base tiene que ser la comunicación y la información, ¿no? Además, es muy importante también que abramos nuestro hogar a los amigos de nuestros hijos adolescentes. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer con quién se relacionan. Si yo le hago sentir a mi hijo adolescente que es su casa, también es su casa, su hogar, y que tiene derecho a llevar a casa a esos amigos, a mí que los traigan me va a dar muchísima información, ¿vale? Y me va a alertar de posibles problemas. Decir, ostras, igual ahora mismo estas personas con las que se está relacionando mi hijo o mi hija no le convienen, ¿no? Si yo tengo un vínculo fuerte y una buena comunicación, yo voy a poder hablar de eso con mi adolescente. Si no existe esa comunicación, ese vínculo, mi adolescente no va a tener ganas de escucharme y además se va a sentir súper herido porque yo estoy hablando mal de su grupo de iguales que ahora mismo son sus referentes, ¿no? Además, sin duda, en esta etapa hay que observar muy bien y fomentar
que nuestros adolescentes tengan una buena autoestima. ¿Por qué? Porque una baja autoestima está muy relacionada con el consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque si yo no me siento bien cuando me miro al espejo, voy a necesitar sustancias para ayudarme a valorarme o aceptarme o a que me sienta bien. Entonces, el trabajo de una buena autoestima, enseñarle sobre todo a la gestión de la frustración. ¿Por qué? Porque a un adolescente, ¿no? Como decíamos antes, su cerebro es tan inmaduro y sobre todo su parte prefrontal, que es la que debe ser capaz de controlar esa impulsividad, ese enfado, esa dificultad para modular las emociones, aún no está suficiente madura. Entonces, le tengo que ayudar, le tengo que enseñar en la gestión del error, de la frustración. Y va a ser también muy importante, al igual que la buena comunicación, el establecimiento de unos límites claros y consensuados. Un adolescente con una buena autoestima, que se sienta el afecto y el cariño de sus progenitores en casa, que se sienta acompañado por esos progenitores, que pueda expresar todo lo que le pasa y que sienta además que se le validan sus emociones, va a ser mucho más difícil que muestre interés de consumir que todo lo contrario, que un adolescente que tenga baja autoestima, que no esté formando un buen autoconcepto del mismo y que no tenga unas normas claras en casa. Totalmente. Yo creo que, mira, yo estaba también, hablábamos alguna vez, Sonia, de recordar nosotros también nuestra etapa de adolescentes, porque yo recuerdo en determinadas épocas en las que estabas con gente con la que no terminabas de ubicarte y que esa gente hacía cosas en las que tú no estabas de acuerdo. La importancia también de tener unos principios claros y ser consciente de hasta dónde estoy dispuesta o quiero y hasta, porque yo me alejé de mucha gente que cogió un camino. Además, en la adolescencia, al igual que todas las etapas, seguimos educando a través de nuestro ejemplo. Me pasa a muchas familias y muchos adolescentes a los que acompaño que en casa el adolescente ha normalizado el consumo del alcohol, por ejemplo, o que tenga unos progenitores que fuman. Entonces, ¿qué pasa? Que desde bien pequeños han normalizado que todo el mundo fuma o que es normal, por ejemplo, tomarte 5 cervezas al día. Entonces, cuando estos adolescentes, si además muestran problemas de la creación de este nuevo autoconcepto, si no tienen una personalidad capaz de decir, pues yo no quiero consumir, al igual que hacen, por ejemplo, mis amigos, va a ser muy fácil que acaben consumiendo. Entonces, no podemos normalizar, por ejemplo, que en casa fumemos, que en casa bebamos en exceso. Entonces, nos va a facilitar mucho esta función educativa que nosotros seamos el mejor ejemplo en el consumo de estas sustancias. Y puedo... Eso, Marlis. Comprendo un poco completa. Esto también, claro, es importante recordar también lo que dicen ustedes. El núcleo familiar es muy, muy importante porque si nosotros desde la edad adulta y tenemos hijos, ¿qué pasa cuando alguien tiene una adicción? Que esa adicción te produce placer, porque a nivel cerebral, que son como de recompensa. Yo como, por ejemplo, y me siento bien porque eso me produce placer. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a consumir nicotina, marihuana, ellos tienen, la marihuana sobre todo, es como un compuesto que se parece mucho a neurotransmisores naturales que se liberan de nuestro cerebro. Entonces, cuando tú sientes placer es porque se libera mucha dopamina y la dopamina nos da esa sensación de bienestar. Cuando un adolescente consume marihuana, no es que a la primera que consume se va a volver adicto, pero tenemos que saber que esto va a ir desarrollando en el adolescente estos comportamientos de placer y a medida que va pasando el tiempo, él va dejando de sentir placer por cosas que antes sentía, como a lo mejor escuchar música, como salir, y él necesita y va a necesitar a lo largo, si no se corrige a tiempo, cada vez consumir más el tipo de drogas que consuma para sentir y sentirse bien. Lo que busca es el bienestar de una manera que a lo mejor no es la apropiada. Entonces, si una mamá fuma, un papá fuma, un niño crece en un núcleo donde toman, donde fuman, lo van a ver normal. Entonces a veces dicen, yo le digo que no
fume. Y a veces le digo, señora, pero a veces con qué moral, si usted se fuma un cigarro al lado, o a mí me lo han dicho, prefiero que fume cigarro a que fume droga. Que una mamá te diga eso, o prefiero que vapee, o prefiero que tome, porque los enseñan desde la casa. Entonces es importante la comunicación asertiva, como una vez te lo dije, porque me parece súper importante. La comunicación con los adolescentes y desde siempre que sea asertiva, sin señalar, sin juzgar, sino más bien preguntar, indagar qué piensas tú de esto, qué piensas tú de lo otro, qué piensas de las drogas, porque si le ponemos a decir, mira, te va a alterar tu sueño, te va a alterar tu aprendizaje. Si te gusta un deporte, imagínate fumar o consumir y que no tengas el mismo rendimiento a nivel, inclusive la salud bucal, o sea, ponerle como todas las cosas explicadas de una forma sencilla. Mira, disfunción sexual en los varones, que también lo hablamos con el vapeo, que también produce todo esto. Entonces creo que es algo más de ver por qué él busca ese placer y por qué a veces los seres humanos tratan de tapar un vacío con algo como las drogas para sentirse mejor. Y eso es algo que hay que atacar a tiempo y sobre todo en la sociedad donde tienen acceso a tantas cosas, redes sociales y por la información de la calle, no de su casa, que es donde debe iniciarse el aprendizaje, en la casa. Es que hemos normalizado conductas que no son normales. Entonces, claro, el adolescente que está experimentando, hay en algunos momentos que no sabe dónde está el límite, ¿no? El límite, la línea roja que no debe pasar, ¿no? Porque a través de lo que decías tú, de las redes sociales, de los medios de comunicación incluso, hemos normalizado conductas o consumos que no son normales y que son muy nocivos para el adolescente y para los adultos, igual. Totalmente de acuerdo, y además chicas. Que el consumo queréis, de marihuana... no sé si tenéis algo más, Marlis o Sonia. Sí, bueno, que yo, además de los problemas, no solamente que además de los problemas respiratorios, de todo lo que conlleva la adicción a cualquier tipo de droga, llámese alcohol, llámese cigarro, llámese vapeo, marihuana. Por ejemplo, los trastornos, es importante saber que los pacientes que consumen, que no vean la marihuana, porque la venta a lo mejor es más libre y no lo ven tan como tabú, pues en las personas produce psicosis y hasta esquizofrenia. Y eso está demostrado, que el uso no tan frecuente de marihuana de 4 a 5 años, ni tan frecuente, empiezan a tener brotes psicóticos y hasta llegar a una esquizofrenia. Entonces, es la salud mental donde también entra en ese triángulo lo que es la salud global. Entonces, tenemos que hacer mucho hincapié en la salud dentro del núcleo familiar, dar ejemplos como padres. No es que tienen que ser los padres perfectos, pero por lo menos, como dice Sonia, hablar desde edades tempranas sin tabú de todos los riesgos que sufren cuando a lo mejor en el colegio, por presión, por pertenecer a un grupo, porque están en una edad muy vulnerable y de muchos cambios, pues es muy fácil que puedan caer en este tipo de adicción. Entonces, comunicación asertiva y que los padres conozcan con quién andan sus hijos, que de vez en cuando vean si tienen cambios en su estado de ánimo, cómo se están vistiendo, cómo va el rendimiento escolar. O sea, hay muchas señales o esas alarmas que pueden encenderse que tenemos que estar pendientes con los adolescentes. Sí, mira, yo, cuando hablábamos del brote psicótico, yo cuando empecé a estudiar enfermería, me tocó ver un brote psicótico de una chica que en principio, parece ser, porque luego así se indagó, que era la primera vez que consumía droga y hizo un brote psicótico y a mí aquello me impactó una barbaridad porque la pobre, se quedó fatal, la verdad. Y al final parece ser algo normal en plan de tontería, que lo hicieron por una tontería las amigas y bueno, aquello fue un drama absoluto, ¿no? Y aquello a mí me impactó una barbaridad, porque una cosa es leerlo, una cosa es que te lo digan y una cosa es ver in situ
en una chica, ¿no? Que antes bueno, que no era consumidora habitual ni mucho menos, que por una tontería, típico de venga tal, solo y vamos a compartir cogieron 2 pastillas de éxtasis, la compartieron entre todas y a una de ellas le dio un brote psicótico. Es que no podemos, es muy importante que no olvidemos que muchas veces ese consumo en la adolescencia lo arrastra la relación social. ¿Por qué? Porque un adolescente necesita pasar tiempo con sus iguales, ¿vale? Porque pasan a ser su pilar de existencia. Es el grupo de iguales es donde ese adolescente puede compartir esas dudas, esa inestabilidad, esos cambios sin sentirse en ningún momento juzgados o etiquetados como les puede pasar en casa, ¿no? O incluso en el instituto. Entonces, esa necesidad social lleva muchas veces a dejarse llevar, ¿no? A una persona en el grupo pues introduce el tabaco, puede introducir el alcohol, entonces lo normalizamos. ¿Por qué? Porque es un momento social, ¿no? Es como el fumador adulto o el que bebe solo por el tema social. Yo no fumo nunca, pero cuando voy a una boda fumo, ¿no? Entonces es algo muy, muy parecido. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre ese adulto que fuma de manera muy puntual a un adolescente? Pues que ese adulto tiene mucho más fuerza de voluntad o de conocimientos sobre cómo puede afectar esas drogas y el adolescente no. Además, un adolescente con un cerebro que se está formando, que es muy inestable, que aún no es capaz de controlar esos impulsos sin darse cuenta, en pocas semanas pasa a ser un consumidor habitual a lo mejor de tabaco, de vapor o de cualquier cosa. Pero lo lleva, se deja arrastrar de forma inconsciente por esa parte social, ¿no?, que tiene la adolescencia. Así es. Yo creo que por no alargarlo más, veo que Ana había escrito alguna cosilla, vamos a leer. Ahora es el momento, si alguna de las que estáis en directo, que eso es lo positivo de venir en directo, queréis hacerles alguna pregunta tanto a Marlis como a Sonia, es el momento, podéis ir escribiéndola. Ana nos decía que dice que parte de la culpa de que los adolescentes fumen en parte la tienen los padres, que son los que dan el dinero básicamente, y sumado a eso la falta de supervisión, ¿no? Bueno, está muy asociado con la falta de límites a veces, ¿no? Porque si no hemos marcado, claro, el momento de la adolescencia no es el momento ideal para marcar los límites, se tienen que marcar desde bien pequeños. Y en la adolescencia tiene que haber muy pocos límites y consensuados, que sean muy claros y consensuados. Entonces, claro, un adolescente que no tiene esos límites le va a suponer muy difícil el no acabar acercándose a algún tipo de consumo, ¿no? ¿Por qué? Porque está acostumbrado a pasar esa línea roja que antes hablábamos. Sí, me está dando problema la batería del móvil, o sea, del ordenador. Digo porque si se apaga, no os asustéis nadie, porque no sé por qué, porque está cargando, pero no carga. Y esta parte también es importante, que bueno, de que los padres, lo que dice Sonia, desde edades tempranas hay que poner límites, y hoy en día los adolescentes, yo en consulta veo muchos adolescentes con muchos trastornos de ansiedad, quizás también después del COVID esto se ha visto se ha exacerbado mucho más, pero mamás que te dicen, es que me da miedo decirle que no puede salir porque se pone agresivo y me puede pegar, o sea, tú oyes caso de hasta la agresividad de los adolescentes, pero yo digo, llega un punto en que ya es muy tarde, como que se escapa de las manos. Entonces aquí también es importante eso, fijar límites, porque yo digo, ya va, pero un niño de 12 años no puede salir la noche a beber, irse a la playa con los amigos a beber, es que eso no tiene sentido. Es que si no se pone como una fiera. Son palabras que tú escuchas a los papás que tú dices, aquí esto se escapó de las manos, pero no es a los 12 años, es desde mucho antes. Porque si tú fijas límites, tú vas a saber que ese niño no va a poder hacer, porque sus amigos van, él también quiere ir. Y eso, como dices, es normal, él quiere su edad, pero siempre fijando los límites. Exacto. Y lo de internarlo, y hoy en día, que no es una etapa en la adolescente. Es fundamental. Saber manejar. Exacto. A ver.
Eso, Y o sea es que muy el importante tema es que porque muchas decía Ana veces también la salud física... que bueno, pues que... Espera, va con retardo. A ver, si es que Marlis a veces como va con retardo, se nos solapan aquí las voces. Decía Ana que bueno, pues que bueno, pues que decía como de que si son menores de edad, ¿no? Pues que ya es más responsabilidad de los padres llevarlos a un centro antes de que sean mayores de edad y ya no se les pueda ayudar. Bueno, yo creo que el problema no se trata más o no sé qué opinarán ellas, de que sean mayores o menores de edad, sino que hay cosas que hemos tenido que trabajar bastante antes que la adolescencia, como los límites. Exacto. Bueno, está muy relacionado, ¿no?, con la comunicación que decíamos antes. Si tú no tienes una buena comunicación con tu hijo cuando está en edad, cuando es pequeño, va a ser mucho más difícil. Ahora no te veo, Yolanda. No, debe ser que se le acabó la batería y la está cargando otra vez. También es importante el que todas las familias tengan muy presente la importancia de estar muy atentos a posibles señales de alerta que nos pueden avisar que nuestro adolescente ha podido o ha empezado a consumir, ¿no? O a jugar con ese consumo, ¿no? Si vemos que nuestro adolescente de repente empieza a tener pues cambios muy bruscos de humor, por ejemplo, que tiene muchas dificultades para gestionar la frustración, que se enfada con mucha facilidad, que sus resultados académicos de repente han empezado a ir cada vez peor, son algunas señales de alerta que nos pueden avisar de que a lo mejor, ¿no?, nuestro adolescente empieza a coquetear con algún tipo de consumo.